La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, ¿no? Todavía sí, son 7:59, empezamos un minuto antes. Hemos madrugado. Hoy día, madrugado. Y bien, Eduardo. Y así se debe vivir la Navidad, señores. Bien tempranito, usted se levanta todos los días previo al 24, porque si no se le hace tarde, hace más calor, ya no termina de hacer sus cosas. Avance con nosotros temprano en la mañana. Ahora sí, 8 en punto de la mañana. Estamos al aire desde Radio Santa Rosa en Lima, transmitiendo a todo el Perú a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, con, las noticias trágicas navideñas, clásicas, ¿no? Ayer un amago de incendio, que no fue incendio, sino humareda, según Jockey Plaza, en Lima, pero que causó ciertamente pánico. También, por supuesto, el desarrollo de la noticia que dimos ayer durante la mañana. Son 12 los fallecidos en la Policía Nacional en un accidente de tránsito, la verdad lamentable, ni siquiera en una acción de servicio, sino en un accidente trágico, ¿no? Y el presidente de la República se pronunció sobre el tema, señalando que si hubieran ido en un camión propio, portatropas nuevo, de los que tienen, dice, guardados, y no en un bus alquilado, seguramente en malas condiciones, pues otro hubiera sido el desenlace. También, además de la muerte de 12 agentes, hay un número considerable de heridos, así que hay más en esa noticia y se va a seguir tratando en estos días. El tema de las reuniones políticas, así es, ha continuado. Y la verdad que es un poco, penoso, ¿no? Porque el presidente no tiene ningún problema con la bancada de Acción Popular, ni con la Prista, ni con la del señor Acuña, ni siquiera con la bancada de izquierda, que en los temas económicos siempre va a votar distinto al gobierno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero que en los temas políticos va a apoyar en aquellas medidas que sean anticorrupción, pro derechos humanos, etcétera, ¿no? El problema ahí con la bancada de izquierda es con quién se reúne, ¿no? Con Marco Arana, con Verónica Mendoza. ¿Con cuál de las facciones que hay en estos momentos? Claro, porque fíjate, ahí hay una cosa complicada. Sí. Al él haberse reunido con Keiko Fujimori, no se reúne con congresistas, se reúne con jefes de partido. Claro. Entonces, ayer han ido del partido Acción Popular varias personas, no una. Debería reunirse con Alan García, ¿no es cierto? Aunque él ha renunciado a la presidencia del partido. Entonces, el secretario general es Omar Quesada y Jorge del Castillo, ¿no? Supongo. Y ayer le preguntaron, ¿quién va a venir? Pero bueno, todos, dijo, como si no fueran muchos, la verdad. Y finalmente, con Verónica Mendoza, ella es la candidata, fue la candidata de Frente Amplio, pero ella está inscribiendo un nuevo partido y Marco Arana tiene el suyo propio. Así que me imagino que irán los dos, Verónica Mendoza por un lado, y también tendría pues que recibir a Goyo Santos, ¿no? Pero tendría que ir a buscarlo a la cárcel, me imagino, ¿no? ¿Está libre? Sí, claro. ¿Ah, ya salió de la cárcel, Claro. Goyo Santos? Sí, Goyo está libre. Ah, tienes razón, Claro, está libre. durante la campaña estuvo preso. Sí. Después Es lo dejaron cierto. en libertad, pero todavía no lo han sentenciado. Lo han dejado en libertad por exceso de carcelería, Exactamente. pero no está sentenciado aún. Y, en fin, hoy día los periódicos traen una portada, la de la República, que me ha hecho gracia. Parece que Edgar Alarcón, Contralor General de la República, ha dicho tanto ruido por 5 milloncitos, y se refiere al tema de las computadoras compradas por el Congreso de la República, en donde no hay, dice, responsabilidad de la señora Luz Salgado, ni tampoco el señor Chevasco, ni de nadie. Es el funcionario de la OGA el encargado. Bueno, muy bien. Si es así, ¿por qué no aplican el mismo criterio para el Ministerio de Educación? Donde censuraron al ministro cuando el ministro explicó exactamente lo mismo. Le dijeron, no, usted es el responsable político. Antiguamente, tú sabes que cuando las mayorías no estaban tan claramente establecidas, por ponerlo de alguna manera, se podía censurar al presidente de la mesa directiva. Tan es así que a Marta Hildebrand la censuran, acuérdate, en el año 2000, por no convocar al Congreso. Claro. Porque había decidido no convocar al Congreso, porque si lo convocaba caía. Entonces, el Congreso se autoconvoca, la censura, nombran a Valentín Paniagua presidente del Congreso y luego él es el presidente de la República. Entonces, ¿sí se puede censurar una mesa directiva al presidente de la mesa directiva? Sí, por supuesto que sí. Claro, no hay los votos, pues. Pero podrían presentar pues, siquiera la moción, ¿no? Digo yo, si quieren realmente marcar pues su territorio, ¿no? Es decir, no nos ha gustado lo que ha sucedido. Pero en fin, ni eso hay.
Hay toda una discusión, hoy día nos va a visitar un juez muy importante, el juez César San Martín. Hay toda una discusión sobre la mermelada y los periodistas. Una entrevista muy interesante a Raúl Tola, publicada ayer en un portal de noticias Altavoz, da cuenta de una arremetida contra personas que tienen un punto diferente de vista al fujimorismo y que sustentan con argumentos lo que ellos creen, igual que yo, que puede ser la amenaza de una vocación autoritaria en el Perú. Lo sostuve en la campaña y lo sigo sosteniendo hoy. Creo que el fujimorismo tiene una vocación autoritaria y que la censura del ministro es justamente una prueba de esa vocación autoritaria. Pues a todos los que tenemos esta posición legítima, se nos acusa de mermeleros, se nos acusa de ambiciosos de poder, ¿no es cierto? De algo así como de no querer que el Perú surja, como decían en campaña, de estar llenos de odio, ¿ya? Miren, la palabra odio es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? A los niños hay que enseñarles desde chiquitos a no usarla. Mamá, te odio. No, hijito, esa palabra no se usa. No estás de acuerdo conmigo, te molesta mi decisión, pero esa palabra no se usa porque es un sentimiento muy poderoso. El odio es un sentimiento de destrucción hacia el otro, el deseo, ¿no es cierto?, de casi el aniquilamiento del enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que el fujimorismo ha banalizado la palabra odio, la usa para cualquier cosa. Es que nos odian, ¿no? Nadie te odia. Lo que sucede es que no están de acuerdo con la vocación autoritaria de tu agrupación política. Y la vocación autoritaria de tu agrupación política, discúlpenme la interrupción, ¿ya? Discúlpenme la interrupción, acaba de aparecer nuestra fotógrafa y no sé qué le han hecho, pero es otra persona. Ahora, el que te lo hizo le hizo un favor, ¿eh? Aracho, te ha dejado regia. Así te pones por Navidad. Qué bárbaro, tendrían que ver el antes y el después. Esto es como para mandarle a esos programas de televisión que hacen estas cosas, pero de verdad, ¿qué te hicieron? Fashion Emergency acá, pero qué bárbaro, regia quedaste. Y ella que quería pasar desapercibida por llegar un poquito tarde, mira tú. Ha llegado tarde y ha entrado un peinado regia, con un Muy corte bien. nuevo, con otro color, con otra... Y yo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Te vas a casar? No, todavía. Bueno, está para casarse, ¿ah? Ya. Paréntesis, porque me dejó muda nuestra camarógrafa. Nada, contarles esto, que a Raúl Tola, por ejemplo, lo han estado atacando. Siempre hay pues unos miserables, pero repiten y repiten. ¿Y saben qué pasa? Una vez que explicas, una vez debería bastar, ¿no es cierto? Claro. Pero no, ya cuando te vuelven a atacar, ahí hay que bloquearlos o eliminarlos, porque ya saben la verdad. No es una persona curiosa que de buena fe está preguntando. No. Porque ya la explicación existió. Raúl Tola trabajó para Canal 7, TV Perú, durante 3 años y medio en un programa público, que además donde hacía entrevistas de carácter cultural. Raúl es un escritor, además de periodista. Entonces, han sumado todo lo que le pagaron durante 3 años y medio de conductor, te puedes imaginar, Modus operandi, como es si lo mismo. 3 años y medio, igual que con mi hija, como si fuera todo pagado un solo día, ¿ya? Entonces, Raúl Tola se ha dado 400.000 soles del Ministerio de Educación. Primero, TV Perú pertenecía a PCM, no pertenecía al Ministerio de Educación. Segundo, él no conoce a Saavedra, él lo conoció la semana pasada, igual que yo, que lo conocí hace un mes. Pero ¿qué nos hacen perder? Nos hacen perder tiempo. Yo creo que en cierta forma sí es una pérdida de tiempo a contestar agravios, pero por otra parte, el agravio, ¿no es cierto?, creo que también presenta al agraviador como lo que es, al difamador como lo que es. O sea, hay que dejar, a veces, yo trato de bloquearlos e eliminar comentarios, pero de vez en cuando dejo algunos en mi blog también, para que la gente vea qué tipo de persona tenemos. Por ejemplo, ayer he tenido yo un comentarista, dice ser mujer, no lo sé, no conocemos, que dice que yo no puedo comulgar, por ejemplo. ¿Qué? Sí. Que por qué, si me parece mal la foto de Cipriani, ¿por qué voy a comulgar a una iglesia grande? Donde hay gente. O sea, acá en Santo Domingo hay gente. ¿Y a qué tribunal eclesial es? No sé, no tengo ni idea de su conciencia, ¿no? Entonces, y yo le dije, voy a dejar esto porque quiero que vean cómo los fujimoristas creen que son los únicos con derecho a libertad de culto. Los demás no tenemos derecho a libertad de culto. Y es así pues la vocación autoritaria. La vocación autoritaria es aquella que cree que tú eres el único que tienes derecho a la libertad de expresión, el único que tienes derecho a la libertad de culto, a la libertad de asociación, ¿no? Hay una ONG que no es la tuya, entonces es una ONG maldita,
¿no? El que defiende derechos humanos que no son los tuyos, porque los tuyos sí valen, pero los del otro no, y así sucesivamente. Y podríamos ir hablando de este tema por horas. Y ha sido la vocación autoritaria, digamos, permanente, ¿no es cierto?, que ha tenido el fujimorismo. Y yo lo he dicho, todo el año pasado Keiko Fujimori trató de dar una imagen positiva en Harvard, lo hizo, y me parece que lo hizo bien, y resultó ser una farsa. O sea, lo que queda de esa imagen positiva, tolerante, desapareció. Y sigo creyendo que el presidente cometió un error de buena fe. Por eso he dicho, lo agarraron de pavo. ¿A quién lo agarran de pavo? Al bueno, pues. Al que es bueno, ¿no? Porque al que es malo no lo agarran de pavo nunca, pues es vivazo. Entonces lo llevaron a una reunión que supuestamente era privada, le tomaron fotos, las distribuyeron, ¿no es cierto? Y en las fotos no lo favorecen, ¿no es cierto? Y además utilizaron un acto de devoción personal como un acto público. No me parece correcto, ¿no? Dice, ¿qué tiene de malo tomarse una foto? Yo no me tomo selfies cuando voy a misa, no sé ustedes, ¿no? Se supone que normalmente la iglesia te pide apagar el celular porque Dios no te va a llamar. Está clarísimo. Durante no va a sonar tu teléfono y decir, aló, soy Dios. No, eso no va a suceder. Apaga tu celular porque no molestes a los demás, además. No, pero es que es normal. Una misa evidentemente conmemorativa, ¿no es cierto? Es un hecho noticioso. Pues. Así es, Claro. ¿no? Como hemos tenido acá las misas por los 800 años de la fundación de la Orden Dominica, obviamente, ¿no? Y evidentemente la Orden desea guardar registro también. Pero eso es una cosa colectiva, ¿no? No es yo sentado ahí para que me vean, salvo que esté haciendo mi primera comunión o me esté casando, ¿no? Como nuestra fotógrafa, que yo creo que se va a casar y no nos quiere contar la verdad. No creo, me parece que se va a casar, no nos ha contado la verdad. Bueno, si no te vas a casar, hijita, vas a casarte pronto, ¿ya? Porque te han dejado regia, ¿ya? Y los interesados pueden venir acá a Camaná. ¿Cómo se ríe? Camaná 1.20, ¿no? 1.70. Camaná 1.70, por favor. Pregunten por nuestro camarógrafo. En fin. Bueno, entonces hoy día el presidente Kuczynski va a seguir conversando con los demás grupos políticos porque ya tampoco les puede hacer pues un desaire, obviamente. No puede ser que salir a buscar reuniones. En plena época navideña. No tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? Entonces ayer en el escándalo decía, sí, le hemos hablado de este proyecto, de este otro proyecto, que de repente causa oposición o no causa oposición, ¿no? Pero que no era el tema. O sea, lo que quiere el presidente de la República es que lo dejen gobernar. Y para eso necesita que no le estén censurando a los ministros cada 3 meses. ¿No es cierto? Y el problema es que para marzo, ya creo que se le escapó a alguien que censuran a otro más. ¿Ya? Entonces, ya pues, lo que quiere el presidente es que lo dejen gobernar. Y ya lo sometieron a todas las humillaciones posibles. ¿No es cierto? Pero bueno, ser humilde no es tampoco un defecto, ¿eh? Es una gran virtud, por el contrario. Hoy día el Papa, se ha sabido, no sé si has leído la noticia, que necesitaba zapatos. Ah, cierto, que se fue a una zapatería él mismo, una zapatería ortopédica. Si Ortopédica no me equivoco. especial sí, claro. para sus pies, como corresponde a un hombre de 80 años, puede ¿Cómo necesitar unos estará ese zapatos zapatero? ortopédicos. Imagínate ver al Papa en la puerta de tu tienda. Imagínate, entonces el Papa dijo, necesito zapatos, me voy al zapatero. Miren, el Papa puede hacer que todas las zapaterías de Roma le manden un encargado, ¿no es cierto?, a su oficina a medirle el pie, ¿no es cierto?, a que le tomen plantilla si quiere, y que se arrodillen mientras se la toman. Y no, el Papa dijo, necesito zapatos, que los cambia muy poco, porque dice que le gustan los zapatos viejos porque son cómodos, lo cual tiene toda la razón. Es verdad, sí. Es un hombre muy práctico, pero al filtrarse esto a la noticia, porque esto se filtra, obviamente, ¿cuál es el mensaje que está tratando de dar el Papa? Es que un hombre de 80 años todavía es capaz de ocuparse personalmente de sus cosas y que no necesita que lo atiendan, que pueda atenderse muy bien solo y que lo dejen comprar sus zapatos tranquilo. Eso es un acto de humildad. Eso es un acto de humildad. Le está diciendo a los 5.000 obispos que hay en el mundo, oiga, cada uno tiene la posibilidad de hacer sus cosas, ¿no es cierto?, personales, solo. Y así a todos los, he leído, son 400.000 sacerdotes en el mundo, también. O sea, y que de hecho lo hacen, ¿se dan cuenta? Pero muchas veces, ¿no es cierto?, hay personas dentro de la iglesia que quieren tener una corte, ¿no es cierto?, de aduladores o de personas que les sirvan. ¿No es cierto? Cuando tú estás sirviendo a los demás y a Dios, ese es tu trabajo. Entonces el Papa se fue a comprarse sus zapatos y se fue seguramente muy contento
porque no hay nada como comprarte los zapatos pues personalmente, probártelos bien, claro. que te midan lo que necesites y que el zapatero te haga exactamente lo que necesites, ¿no es cierto? Porque nuestro Papa, como ustedes saben, está muy bien de salud, pero tiene 80 años, ya cumplió 80. Y esa es una edad hoy que ya no es tan vieja como antes, ¿no? Qué Sí, locura, pues, ¿no? Hoy sí. antes un hombre de 80 años pues era un anciano, como dicen los, en el sentido de decrépito, ¿no? En ese sentido, el Papa justo un día previo había hablado con niños de Acción Católica y a ellos les había pedido que tomen atención al consejo de los abuelos, revalorizando al adulto mayor de todas formas, ¿no? A mí me parece importantísimo. Las personas que tienen la suerte de tener abuelos, por ejemplo, en esta época navideña, yo siempre preguntaba cómo eran las navidades antes. Sí, pues. ¿No? Entonces es muy interesante. Yo ya no tengo a mis abuelos, y la verdad es que mi última abuela vivió hasta que yo tenía 30 y tantos años, ¿no? Pero tengo una gran amiga como Patricia del Río, que su abuela tiene 100 años, vive, ¿sí? Y fue a votar. Wow. ¿No? Fue a votar. Mi abuela también, hasta el final, hasta los 90 y tantos años iba a votar. ¿Cómo como serán sea. esos diálogos entre Pati y esa abuelita? Conociendo a Pati como es. Claro. Entonces, los abuelos te pueden contar muchas cosas. Yo misma a veces le cuento a mis hijas cosas de cómo era Lima cuando yo era chica, que les parecen sorprendentes, Sí. ¿no es cierto? Imagínense lo que sus abuelos les pueden contar. Y en el caso de mis hijos tengo la suerte de tener a los 4 abuelos vivos, o sea que imagínense qué Navidad más bonita que tener a todos tus abuelos vivos y bien de salud, no solamente vivos y bien de salud. Por eso hoy vivir 80 años no es tan complicado como era antes, pero sí hay que seguir algunos consejos de salud para que nos duren un poquito más, ¿no? Un tiempo extra. 80 años y plena actividad. Y plena actividad, Como y debe plena ser. actividad, y plena actividad, muy en todas las cosas de la iglesia y haciendo reformas muy importantes, de verdad, muy importantes. O sea, lo que el Papa nos ha traído en el año de la misericordia es algo que los católicos esperaban hace mucho tiempo en la iglesia, que es acompañamiento y compasión. Que la iglesia no es solamente represión, ¿no? Es solamente castigo, ¿no? También es perdón, acogimiento, ¿no es cierto? Y la misericordia es eso. Y eso ha sido una gran reforma para la iglesia, pero una gran reforma. Y ha habido cosas interesantes este año que se van a mantener, como que cualquier sacerdote pueda perdonar el pecado de aborto. Cualquier sacerdote lo puede hacer. Antes no se podía, tenía que ser un sacerdote encargado por el obispo o el obispo mismo. Y cosas así que acercan a las personas a Dios, no las alejan de Dios. A mí siempre lo que les digo a todos los organizadores de las marchas por la vida, y a mí no me van a decir que no estoy a favor de la vida, porque sería ridículo, porque mi testimonio es personal, es que lo que siempre se olvidan es de la madre que tuvo que abortar por causas probablemente espantosas y que no le tienden la mano a ella. Esa marcha debería servir para tenderle la mano a la mujer que abortó. No para excluirla, no para decirle maldita, atrás Satanás, sino para decirle ven, entiende lo que has hecho y no lo vuelvas a hacer, como decía Cristo a la mujer adúltera, no lo vuelvas a hacer, que es lo más importante. Pero en fin, ya hemos terminado hablando del Papa en esta Navidad y vamos a hacer una pausa porque regresamos con el juez San Martín, que ya está con nosotros, juez supremo de la Corte Suprema de la República, que también ha sido víctima en estos días de algunos, ¿cómo diríamos?, dislates de otras personas que de nuevo están con el tema de la sentencia Fujimori, que los derechos humanos son una porquería, que no sirven para nada, no entendiendo que son los derechos universales del hombre, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en cadena. Y estamos con
una visita muy especial. No siempre tenemos con nosotros a un juez de la Corte Suprema del Perú, así que atentos a todos nuestros amigos en la cadena nacional. Está con nosotros el doctor César San Martín. El doctor San Martín, como ustedes saben, ha sido presidente de la Corte Suprema y un hombre que se hizo muy conocido a través de su carrera judicial por haber sido el presidente del jurado que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión en el caso de graves violaciones a derechos humanos, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. En las últimas semanas, el doctor San Martín, no es la primera vez que sucede, pero vuelve a suceder, ha sido víctima de ataques verbales. Se realizó una reunión en el Congreso, auspiciada por el congresista Donaire, que parecía un espacio pues de diálogo y de en fin, ¿no? de intercambio de ideas. Invitaron al doctor Villestein y ahí se armó, según los presentes, algo que no debe haber sucedido nunca, ¿no es cierto? Un intercambio verbal inaceptable. Doctor San Martín, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué pasó en el Congreso. A ver, el señor Donaire concurrió a mi despacho y me solicitó que intervenga en un evento de corte académico y para juzgar, para analizar el cometido de la Comisión de la Verdad. Considerando de que era un congresista nuevo de acción de APP y como quiera que su hijo es profesor de la Católica al igual que yo, pues le dije con mucho gusto y bueno, no hice nada más. El día que me tocaba fui y me encontré con toda una lógica fujimorista muy extendida. Y es más, cuando ingreso al evento, al salón, era pues todo un coro fujimorista muy fuerte y de los sectores más duros. Uno inclusive llegó a decir de que el grupo Colía no existía, nunca existió. Y me hicieron hablar primero. Claro. Hablé en términos generales y con una línea desde luego favorable a la Comisión de la Verdad. Y luego le tocó a Villestein, como siempre, y en vez de realizar una presentación en las líneas que correspondían, se dedicó, como siempre, también al ataque personal. Y todos no tanto los expositores, que una línea era contra la Comisión de la Verdad, es su posición y eso yo no tengo por qué cuestionarlo. Si es argumentativa no es... No, ningún problema. Y luego los expositores, los del público, que en verdad 3 o 4 de ellos me mencionaron personalmente y me atacaron, hasta me dijeron algunos de ellos que me iba a quemar en el infierno. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, primero a Villestein, antes que se vaya, yo le dije, quédate. Si me has atacado tienes que escuchar mi respuesta. No, se fue porque tenía que hacer otra cosa. Pero esa es su línea lógica y el día anteayer empezó nuevamente con los ataques personales. Esa es una idea que me llama mucho la atención, pero que entiendo. Yo considero que cuando las personas no tienen ideas, ¿no es cierto?, atacan a personas. Cuando tú tienes ideas, atacas ideas, contrastas ideas. Cuando no tienes ideas, atacas personas. Nosotros no deberíamos admitir nunca, en ningún debate académico, periodístico, profesional, el argumento ad hominem. ¿No es cierto? Lo que se llama el hombre es, ¿no es cierto?, el argumento. No, el hombre no es el argumento. La idea es la idea, ¿no? La idea es discutir si la Comisión de la Verdad era oportuna, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es discutible. Ya yo puedo decir, no era el momento, había otro conflicto en el BRAE, han debido esperar, o no es oportuna porque llegó tarde, debió darse unos años antes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no puedo decir es, el señor Villestein o es un fanático, o es un miserable, o va a arder en el infierno. No, eso no se puede decir, son argumentos ad hominem. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que descalifico a la persona por ser persona. Esa es una grave violación. Esa es una grave violación de los derechos humanos, además. En esa línea, decir cofradía de caviares. Les encanta. Todos son caviares. Mermeleros. Nadie ahora ha definido exactamente qué es caviar. Lógica ideológica, lógica política, exactamente quién es pro caviar, filo caviar, post caviar. No, yo soy peor todavía, yo soy fujicaviar. Usted también, por si acaso. No. Porque como usted fue juez en la época del fujimorismo, también pues, bueno, también todos son fujicaviar. Él ahora me dijo, creyéndose muy chistoso, ¿no? Me dijo San Nanín. ¿Qué cosa?
como yo le puedo decir en esas líneas que no son aceptables, yo le puedo decir también Fugestein. Claro. Pero, ¿qué sentido tiene? Ahora, ¿Qué lógica tiene? La Nada. pregunta es, yo recuerdo, porque yo soy alumna del doctor San Martín y alumna de la Universidad Católica, que en él, y se lo dije al señor Fugestein antes de bloquearlo en Twitter, yo recuerdo que en la ley orgánica del Poder Judicial había un artículo sobre el decoro del magistrado. ¿Ese artículo lo han derogado? No, está en la ley de la carrera judicial. Eso es lo que bien yo decía, en la desarrollada. ley de carrera. Yo lo recordaba porque yo pensé, lo habrán derogado, pues. Porque yo no puedo entender que un juez supremo de la Corte Suprema del Perú, que es ¿cómo les explico? Para un abogado, la instancia más importante de resolución de conflictos del país, dedique su tiempo a llamarte caviarazo, rojete, proterruco en Twitter. O sea, eso no está bien, eso no revela ni siquiera el más mínimo respeto por la ley que rige su propia carrera judicial y su propio decoro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura no hace nada frente a esto? Él alega que tiene libertad de expresión. Pues por supuesto. Uno tiene, desde luego, libertad de expresión. Existe una carrera judicial, existen pautas que gobiernan el colectivo judicial y existen una serie de principios que se deben cumplir para que la carrera judicial se desenvuelva en los más correctos términos. Pero tampoco voy a ingresar yo a juzgar sus excesos, sus excentricidades o su línea política absolutamente es clara, ¿no? El hombre es incomprensible. Casi militante del fujimorismo, no lo puede ser por ley, pero es como si lo fuera, porque si uno lee lo que él escribe, me refiero a las redes sociales en las que participa activamente, entonces uno infiere muy rápidamente que tiene un problema con todo aquel que no sea fujimorista. Fíjate, ha dicho últimamente 3 cosas que me parecen particularmente llamativas. Primero, que en el asunto Chavín de Huántar es por decisiones que emití que se persiguió a los comandos. Eso es algo falso. absolutamente Falso. Al contrario, Se lo repite todo el tiempo la y es decisión que se emitió fue entender que la acción del Estado fue una acción razonable, necesaria e idónea. En tanto, fue una respuesta absolutamente proporcional. Al señor Ogura no se le asumió como testigo. su versión no fue asumida bajo una lógica de credibilidad, fue desestimada. Y le digo a él, en el asunto de Tito, este señor falleció ya estando rendido. Así es. Está Es clarísimo. más, y No hay los nada que discutir. testigos que justificaron esa decisión fueron 2 policías del SIN que estaban en la vivienda cercana y que ingresaron. Y a ellos les comunicaron los mismos rehenes. Lo sacaron, lo entregaron y luego apareció muerto. Y hay pericias Sí, claro. del Instituto de Medicina Legal. Entonces, no es que uno haya dispuesto de que persigan a los comandos. Y otra cosa, Además, ese proceso es muy Sí, importante. sí. El proceso fue contra 7 u 8 altos mandos. así es. Y cuando se definió en el fuero, cuál es el fuero competente, la Suprema Corte, diciéndose que yo no estaba, ni él tampoco, dijo, un grupo se queda para la ordinaria y otro grupo a la militar. Y fue la justicia militar la que comprendió a todos los comandos. Claro. Fueron ellos, no fue la justicia ordinaria. Primer gran error sobre el cual quiere montar él una lógica de que él es el único defensor de la democracia. Absurdo. Segundo, en el tema de la aplicación de las leyes o de las normas sobre delitos de lesa humanidad. Siempre insiste que no se debió aplicar esas normas porque el estatuto de la Convención de Roma es de fecha posterior a la comisión de los hechos. ¿Qué se le responde? Señor, el estatuto son para los hechos de competencia material de la Corte, Así es. pero el delito de lesa humanidad
tiene una existencia de antes de la Segunda Guerra Mundial y desde antes de la Primera Guerra Mundial. Es una existencia histórica. Entonces, no se puede decir eso. El delito como tal en el Perú no está tipificado. ¿Así es? Pero las circunstancias son analizables. No, y no solamente eso, sino que la Corte Interamericana ha establecido en la sentencia justamente a Barrios Altos que estos constituyeron graves, ¿no es cierto?, violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto, siendo graves violaciones a los derechos humanos, su juzgamiento es imprescriptible. Pero o sea, él dice por que es una corte prevaricadora. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, pues ya se insulta pues a los... sabe que el mismo sentido interpretativo lo tiene, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, cualquier Tribunal de Derechos Humanos, pues. Tribunal va a decir, obviamente, va a decir lo mismo. Decir exactamente lo mismo. Doctor San Martín, vamos a seguir contestando estas, que podrían ser argumentativas, después vamos a las ad hominem, pero tenemos que hacer una pausa. No se pierdan esta entrevista en todo el Perú, no se muevan, porque esta es una corriente que está buscando qué. Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué está buscando? Desacreditar nuevamente al juez San Martín, desacreditar la sentencia emitida contra Alberto Fujimori. Obviamente, pues, la inimputabilidad de Alberto Fujimori, que salga libre porque ha sido mal juzgado, ¿no? Desacredito a los jueces, desacredito la sentencia, entonces el hombre sale libre. Que me parece que es el plan clarísimo de un grupo de fujimoristas. Vamos a la pausa y regresamos. Hay gran expectativa con esa entrevista, por cierto, lo estoy viendo ahorita en las redes sociales. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con el doctor César San Martín de esta arremetida. Bueno, obviamente el fujimorismo hoy está celebrando un triunfo. Han censurado a un ministro y han logrado que el presidente de la República vaya fuera de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, ni siquiera en su casa, a una reunión privada que luego se hace pública con la jefa del fujimorismo que no le ofrece absolutamente nada, ¿no? Y que dice que ellos tienen una forma de hacer política diferente, lo cual, claro, nos ha quedado a todos bastante claro. Entonces, el problema aquí es que lo que estamos viendo desde afuera, y no es que seamos paranoicos, es una arremetida. Llevar al doctor San Martín al Congreso, a una reunión donde lo van a insultar, le van a decir que su sentencia no sirve para nada, ¿no es cierto?, que todo es prevaricato, que es corrupto, que es mentiroso, que trabajó para Fujimori, que es caviar, etcétera, etcétera. No es casual, pues, doctor. O sea, eso obedece a una estrategia. Y que toda esa sesión haya sido publicada en un diario local, en el Diario Expreso, donde por supuesto no figura su respuesta, porque usted pidió el uso de la palabra al final para contestar los insultos, eso no figura. Eso obedece a una estrategia. ¿Estoy mal yo? No, es absolutamente claro. Para usted también. Acá hay una estrategia, primero, que intenta un desprestigio específico, intenta identificar sobre la base de este concepto de caviar como un supuesto muy típico de las lógicas populistas de derecha, ¿no? Los caviar por un lado y todos los demás. Claro. Lógica populista clarísima. Siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Un culpable único, claro, y los demás son todos los buenos. Claro, para Hitler, es como para Hitler fueron los judíos, ¿se dan cuenta? Para Trump ahora son los musulmanes y los latinos. Bueno, para este grupo fujimorista son los caviares. Los caviares. Entonces a los caviares hay que matarlos. Y ni siquiera pueden definir lo que es un caviar, porque no hay una definición clara. O sea, caviar es el doctor César Martín, pero también la señora Verónica Mendoza, y caviar soy yo. O sea, todos los que nos oponemos a estilos de gobierno autoritarios somos caviares, es decir, somos democráticos, pues. Ese es el tema. Entonces, el valor democracia, que fue lo que ofreció Pedro Pablo Kuczynski en el debate final, defender, recuerdo a todos, es el que se antepone al valor autoritarismo. ¿Qué propone el autoritarismo? Que las libertades individuales sean restringidas más de lo que se permite constitucionalmente. Entonces, lo que yo decía más temprano, yo no tengo derecho a la libertad de culto, por ejemplo, ¿no? O los otros sí. O yo no tengo derecho a la libertad de expresión, los otros sí. Ahora, ojo, la libertad de expresión, como lo enseñó el doctor, y todos los abogados lo saben, no es un derecho ilimitado, como ningún derecho lo es. Ningún derecho es ilimitado.
Entonces, si el honor y la buena reputación de una persona es el límite al derecho a la libertad de expresión, tengo que respetar ese límite. Y si la ley me ordena a mí como magistrado tener decoro, yo tengo un límite legal impuesto a mí como magistrado que no me permite hablar abiertamente de lo que me dé la gana, insultando a todo el mundo y desprestigiando las sentencias de mis colegas. Porque bueno, si vamos a desprestigiar sentencias, ¿qué le pareció la sentencia de Diario Chicha, de Biestein? No, absolutamente irrazonable, como también aquella que él quiere ocultar ahora con esta propaganda, el autobombo que se está haciendo, que es el tema de la trata de mujeres. ¿Ah, sí? Oye. Tremendo, dijo que no hay trata. Esa concepción es asocial y es un espanto. Claro, que la prostitución es un negocio lícito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál trata? Y se trataba de una menor de edad, que claro, cuando llega a la Suprema, por supuesto, ya era mayor de edad. No, interesa cuando los hechos. Así es. Pero dice, bueno, no. La prostitución ha habido toda la vida, hijita, o sea que es un negocio, tú tranquila nomás. Adelante. Oiga, estamos hablando de menores de edad, que son reclutadas de mala manera. No. Y ahora él dice que no dice lo que dijo. No, menores de edad. Y lean la sentencia de primera instancia. Así es. Y lean la de él, para que vean en rigor lo monstruoso de sus concepciones jurídicas. Claro. Pero más allá de eso, sus tesis son opinables, las mías también lo son, pero ambos estamos, desde luego, en el marco del respeto a la ley. Y sobre esa base es que tiene que discutirse. Inclusive ha tenido el atrevimiento de públicamente, pese a que me ve todos los días, de retarme en diario, en la radio a un debate público. Bueno, yo no me corro. Pero la ley, pero supongo que la ley no les permite hacer eso. Claro, de esa forma, pero en fin, que se siente conmigo, que se module, que respire y que luego conversemos sobre este tema. Jurídicamente el espacio es muy amplio y hay diferentes posiciones. Lo que interesa mucho es, al final de cuentas, si cada posición respeta los valores constitucionales o no. Claro. Afirma correctamente las directivas de la ley. Y en su caso ha sido Chavín de Huántar es un tema, el otro tema es obviamente la sentencia de Alberto Fujimori. Por supuesto. Que también se trató en este evento congresal. No, él dijo de que no había delito, y de que aquí sencillamente es una omisión. Y bueno, eso fue lo que encendió la gratitud y hasta el paroxismo de todo el público, ¿no? Que aplaudía a rabiar. A rabiar, ¿no? Me pareció a mí algo absolutamente impropio, pero bueno, esa posición. Es que doctor, hay cosas a las que uno no va, ¿no? Sí, claro, pero yo no sabía, obviamente uno puede decirse por qué fui. Y es como le explico. Después yo me desentendí. No pensé nada más, estaba en otras cosas, trabajando intensamente varios casos que tenía, porque en estas fechas tenemos que cerrar. Nada más, doctor. Estoy abocado a mis cosas. Además, lamentablemente hay una huelga de trabajadores de administración del Poder Judicial que tiene todo parado. O sea, los jueces no paran, pero la administración de justicia sí. Es terrible. Y estamos en una huelga que aún no se soluciona. Y el gobierno todavía no la termina de solucionar porque es un reclamo económico. Es sencillamente económico. ¿Cuánto se le da de aumento a los trabajadores? Nada más. Eso es Hay todo. Un planteamiento del Ejecutivo que se ha puesto muy duro de 3.000 soles. De aumento. Los trabajadores piden más. Ya. Y se trata de discutir temas de montos. Claro. Y lo que se recomienda es la flexibilidad. Un aumento de 3.000 soles. Oiga, ¿no te gustaría tener un aumento de 3.000 soles? Nosotros acá pero es 3.000 soles al año. Ya. Un bono de 3.000 soles. Ya. No, doctor, no me diga que no quieren un aumento mensual de 3.000 soles, porque mira, yo voy a hacer cola al Poder Judicial. No. Es un bono por única vez. Ya. Y es el bono. Mil. Entonces quieren más y me parece razonable, pero en fin. Es un tema de discutir con. Sí, pero el Poder Judicial está parado. Usted ha sido presidente del Poder Judicial. Muy mal. Además, decisiones. Mire, doctor, yo nunca he visto cosas rarísimas que están pasando en el Poder Judicial que no se han visto nunca, ¿no? Con jueces que debaten sus decisiones antes de tomarlas, con los medios de comunicación, ¿no? Entonces, ¿y acá qué está pasando? ¿No? Yo entiendo que hay un nuevo presidente del Poder Judicial al cual usted, me imagino, yo sé que es un primo entre pares, pero
hay que llevarle tal vez algunas de las preocupaciones que usted tiene, porque no puede ser que un colega de la Suprema, tan vocal supremo como usted, tan expresidente de la Corte Suprema como usted, organice pues estos eventos, ¿no? Para crucificarlo, y encima le pidan que vaya usted en vivo Sí. ¿no? Bueno, fíjese, yo nunca me corro los debates y nunca me corro cuando me invitan. Claro. Y cuando estuve ahí lo afronté serenamente y no tengo ningún problema. Desde luego, uno ya está observando lo que está pasando. Claro. ¿Cuál es el mensaje y cuál es la lógica de estas acciones? Y claramente el designio autoritario, el designio de eliminación del adversario es clarísimo. Y Muy eso bien. sí me parece, y por eso que estoy aquí, porque es absolutamente censurable. Muy bien. Debatamos, sí, pero nada de desprestigios personales. Porque ¿Qué el tiene tejado otra de causa? vidrio, que lo tiene él mucho, tampoco hay que trabajarlo. Tampoco. Y además no solamente eso, sino que se entiende que no es usted, sino hay un motivo ulterior, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias al doctor iba a decir al doctor Vidastein, por escucharnos, porque va a escuchar esta entrevista atentamente para insultarnos nuevamente y caviar, mermelera, caviar, y ese es todo el argumento. Cuando no se pueden discutir ideas, se atacan a personas. Y eso lo hace la gente que no tiene ideas. Nosotros vamos a una pausa, vamos a hablar por teléfono con algún congresista de Acción Popular ahorita para hablar cómo le fue ayer con el presidente y también por qué el Congreso no les da la información sobre las computadoras. Que el Contralor ha dicho que son 5 milloncitos nomás. Oye, cuando yo estudié Derecho, de repente ha cambiado, ¿no? Por un sol te ibas por peculado. El peculado, por si acaso, que es robarle el dinero del Estado, es por un sol. Y por eso te ponen prisión. Eso, de verdad, eso dice el Código Penal. ¿Eh? Ahora, para el Contralor, por 5 milloncitos no pueden hacer tanto escándalo. Millones, ¿ah? Ay, qué rico. Nos vamos a la pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos en la línea telefónica con el congresista Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Así es, se ha reunido ayer, está a punto de viajar, nos ha pedido premura, la tendremos. Se ha reunido ayer con el presidente de la República. Muy buenos días, congresista. Rosa María Palacios le habla. Rosa María, qué placer saludarla. Bueno, Y si no nos antes vemos, de partir de viaje y desearle feliz Navidad, cuéntenos cómo fue la reunión ayer con Pedro Pablo Kuczynski. yo creo que fue muy cordial, muy cordial. Él conoce bastante el Perú, sus carreteras, sus pueblos, algunas veces es muy puntilloso en sus necesidades, conoce muy bien el sector de hidrocarburos, minería, etcétera. Hemos hablado de todo un poco, ¿no? Desde el gas hasta el tren de cercanías, del aeropuerto Jorge Chávez que está colapsado, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que ha sido una entrevista muy provechosa y nos hemos sentido todos muy cómodos y hemos hablado con absoluta franqueza. Claro, pero mire, lo que busca el presidente básicamente es que el fujimorismo lo deje gobernar, que no le censure a sus ministros. Y el objetivo de esta ronda de reuniones y de diálogo es que lo dejen gobernar. Ustedes son como un tercero invitado, testigo, cercano, por cierto, en el Parlamento, pero no son los que deciden. ¿Qué consejo le pueden dar al presidente sobre esto? Bueno, que busque operadores políticos, que no los tiene. Y claro, y al no tenerlos, surgen espontáneos, Claro. que no siempre podrán hacer lo mismo que él quiere hacer. Entonces, yo creo que allí hay un tema de que tienen ministros muy técnicos todos, probablemente sean muy calificados, muchos de ellos, pero no tiene operadores políticos. Entonces, los operadores políticos están en cada sector, o en el ministro, o en la persona del ministro, o en la persona de los viceministros. Pero acá resulta que nadie es político y por lo tanto cometen los errores que ha cometido el mismo señor Saavedra. Claro, pero un ¿No? operador político, para que el público entienda, es una persona que trabaja con discreción y que normalmente establece puentes, ¿no es cierto?, rápidamente para transar, negociar determinadas cosas, ¿no? El presidente te da esto, tú me das esto, yo te doy lo otro, y así funciona.
¿no es cierto? Y si tienes varios y de mucha confianza, son los que más o menos, en inglés se llaman spin doctors, son los que te mueven, ¿ok? Pero lamentablemente el perfil de esas personas no existe en el Perú así como quien va y los busca en una esquina, ¿no es cierto? Son muy pocos. Y dos, los que sí tienen ese tipo de operadores son los partidos políticos, por decirlo, tradicionales. Y PPK no tiene un partido, tiene un conglomerado de gentes que llegó con él al poder. ¿De dónde los va a sacar? Bueno, tiene que convocarlos. Tiene que hacer un gobierno de ancha base, ¿no? Tiene que hacer un gobierno de ancha base porque, claro, el fujimorismo va a censurar, ya censuró un ministro y probablemente censure 2 o 3 o 4 más durante el pedido que le corresponde a Kuczynski. Pero eso no va a quitarle gobernabilidad al país. Es parte un poco de la dinámica de los pulseos entre la oposición y el gobierno. Pero, congresista, ¿no cree usted que eso de censurar a 3 o 4 ministros en realidad están yendo por la vacancia del presidente? No, esa es otra cosa. Es un tema diferente, más complejo, que yo no creo que se llegue a eso. Claro, matemáticamente es posible, como dirían los comentaristas deportivos. Claro. Matemáticamente es posible, pero eso sería un gravísimo error que le costaría mucho al gobierno, pero sobre todo a la primera oposición, que es la que puede llevar esto adelante. Así es. Creo que al fujimorismo le va a hacer más daño que al gobierno, y ambos van a ser neutralizados por este error si es que lo cometen. Bueno, pero esa es la oportunidad de los partidos chicos de aplaudir lo que está pasando, pues. Exactamente, los partidos chicos son los que van a beneficiarse con eso, que sería fatal para el país. Claro, ¿no? pero lamentablemente cuando las personas pierden la racionalidad, ¿no es cierto?, la pierden completamente. Si uno censura a un ministro sin ninguna razón aparente y va a censurar a otros más porque hay que censurarlos, entonces se puede vacar un presidente sin motivo alguno. A ver, yo no creo que sean tan irracionales los fujimoristas de sancionar a los ministros sin que haya errores. Errores se van a cometer, lo que pasa es que ellos los van a focalizar y los van a digamos, hacer más grandes de los que realmente son, y aprovecharán eso para hacer una jugada política de interpretación o de censura. Eso es lo que puede pasar, pero errores siempre se cometen durante el gobierno, por supuesto que sí. Obviamente, y van a ser aprovechados. Y ya cuando usted me dice que van a censurar a 3 o 4 ministros, yo estoy espantada, pues eso nunca ha pasado. O sea, eso es no dejar gobernar, porque el presidente tiene que ocuparse del tema, tiene que discutir el tema, tiene que buscar un reemplazo, tiene que, en fin, ¿no es cierto? Por último, decirle ya renuncia rápido para que nos ocupemos de otra cosa, que no fue el caso. Entonces... pero hay una experiencia de los años 60 en el primer gobierno de la UNDE que la pre una posición horrible, espantosamente mala, y censuró a un ministro cada 6 meses durante 5 años. Claro. Por eso le digo, eso a Belaúnde lo debilitan y le dan un golpe militar. Hoy día no se necesitan golpes militares, está la Constitución, vacas al presidente. ¿No? Claro, y yo creo que hay un paralelo muy parecido entre el gobierno de Kuczynski y el primer gobierno de Belaúnde. Bueno, pero es que yo creo que en estos 5 primeros meses esta oposición ha sido mejor, digamos, menos dañina, por decirlo de alguna manera, que la oposición que tuvo el presidente de la UNDE. Bueno, yo no estaba viva en ese entonces, pero no tengo tanto recuerdo, pero lo que sí le puedo decir es que el presidente Kuczynski le ha entregado al fujimorismo todo lo que ha pedido. O sea, el defensor del pueblo le dieron los votos necesarios, le dieron al jefe de la SUNAT, mire, le ha dado al aprismo los embajadores que quiere, le ha dado al señor Acuña su embajador también. O sea, todo lo que le han pedido ha dado. A nosotros nada, a Acción Popular nada, por si acaso. Porque ustedes no han pedido nada, pues. Pero si piden algo, de repente les lía, ¿no? En un gobierno de ancha base. Pero el problema es ese, o sea, ya el presidente no sabe qué cosa. O sea, Keiko Fujimori quiere ministros, no quiere ministros. No quiere ministros, no ha ido a pedirle ministros. Se los daría, pero no quiere ministros. Entonces, obviamente, la designación de Warok, o sea, un vicepresidente en el BCR, el otro en Petroperú, esa sí la pararon. Y le costó la renuncia al directorio de Petroperú. Pero, digamos, una tras otra se las han dado.
Y no han querido ni siquiera agradecer el gesto, les han censurado al ministro. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? Un curso de colisión, aunque el gobierno no lo quiera. O sea, es un meteorito que te cae encima, tú no lo quieres, pero te cae encima. Sí, pero son coctelitos, ¿no? Les han dado bocadillos nada más, ¿no? Bocadillos que creo que es una política equivocada. Yo creo que es mejor gobernar sin ceder este tipo de bocadillos que no cambian las cosas, que no van a tranquilizar a la primera oposición y que más bien van a seguir haciendo lo mismo y has perdido tu soberanía sobre algunas instituciones públicas. Me Así parece es. que hay que hacer otra cosa. Ese tipo de política a mí no creo que es errónea. Bueno, ¿usted qué cosa cree que quiere ser Keiko Fujimori, además de presidente del Perú en algún momento? Bueno, yo creo que ella pretende, me parece, y claro, yo no puedo hablar por ella ni por ninguno de los miembros de su partido. Ella quiere ganar el 21, ¿no? Pero tiene que ganar el 21 en base a no cogobernar, a no asumir responsabilidad de gobierno para que no le echen la culpa de nada, pero por otro lado a fiscalizar de una manera alturada y constructiva para que tampoco la acusen de obstruccionista, ¿no? O sea, ella tiene que hacer una labor muy delicada, muy inteligente, muy medida para ser oposición. Claro, sin ahora ser le digo una destructiva, cosa, ¿no? si quieres hacer eso, no te censuras al ministro más popular del régimen, pues, te censuras al impopular, no sé, al ministro de Economía, ¿no? O al de Agricultura, por último, ¿no? Pero no al de Educación. Bueno, pero es que es un ministro que ya venía del gobierno anterior, o sea, le han pasado la factura a Nadine en realidad y a Ollanta a través de Saavedra, ¿no? Eso es lo que ha pasado, ¿no? Es unas cuentas que están arreglando con el régimen anterior. Sí, pero son unas cuentas rarísimas. Eso políticamente no lo entiende nadie, pues. O sea, uno cuando hace un acto político se supone que la ciudadanía debería entenderlo, ¿no? No lo entendieron. Bueno, congresista, le agradezco mucho sus minutos. Buen viaje, unas felices fiestas para toda la familia y esperamos reencontrarnos con usted pronto el próximo año. Muchas gracias y felicidades a ustedes también. Gracias. Muy bien. Nosotros nos tenemos que despedir porque son las 9:01. ¿Qué programa? ¿No es cierto? Es una cosa enloquecida la cantidad de comentarios que he recibido sobre el tema de la justicia. Me dicen acá el señor Villestein quería ser rector de San Marcos. Ahora ya se acuerda de que es juez. En fin, ¿no? Tiene muchas inclinaciones e intereses personales y eso está muy bien. Lo que no puede es insultar como insulto. Y es impresionante. Retuitea lo que dicen otros, ¿no? Para no decirlo él. Pero es una cantidad de insultos y de un calibre que yo la única que le dije, usted es un juez de la Corte Suprema del Perú. ¿Qué pasó con el decoro? Ese artículo, yo te juro que pensé que lo habían derogado. Pero no, está vigente. Un juez tiene que actuar con decoro. O sea, no se puede meter pues en una pelea callejera. ¿Se dan cuenta? Para un magistrado no puede estar en ese nivel. Tiene que estar en otro nivel, en un nivel de prudencia, de discreción, ¿no? No, porque es juez, sino que se meta a la política y sea político, sea congresista, pues no. Pero si eres juez, tienes otra manera de conducirte, pero en fin. Bueno, para despedirnos, ayer había un escándalo en el Jockey Plaza, como contamos. Así es. No tanto por la humareda, el Jockey Plaza ha dicho que no fue un incendio, sino fue un humo, una cosa muy curiosa en su comunicado, pero en fin. Pero el problema es que la gente que quería irse, miren, yo he estado hace pocos días ahí, lamentablemente, pasa, ¿no es cierto? No debes ir a esos sitios en Navidad, pero en fin. Y este patio de comidas está al lado del estacionamiento. Entonces Claro. las personas tienen que pagar su ticket en otro sitio, ¿ok? Ahí hay unas maquinitas también portátiles para poder pagar. Pero si tú estás huyendo de un incendio, te trepas a tu carro y bajas por esta rampa inmensa y huyes. Entonces cuando llegabas a la puerta decía, so ticket. No, que me estoy huyendo de un incendio, hay 100 carros detrás mío. No, si no paga, no sale. Oiga, pero el humo se está... Esto es tan grave como quien cierra la puerta de un negocio en pleno terremoto, ¿no? Claro. Es básicamente Y lo deja mismo. a la gente adentro para que Claro. no pueda salir. ¿Ya? Bien grave. Los portales dicen que no ha sucedido, que no ha sido así, que así no fue la cosa. Yo no sé. Pero fíjense, o sea, si hay un incendio, yo lo siento mucho por la empresa y la media hora de
Así es, pero la gente debe tener derecho a salir, si está sobre todo saliendo. Y por último, ¿no es cierto? Si uno ve que su carro ya está dentro y no hay nada que hacer, sale a pie. Mi recomendación es agarrar a tus niños, tus cosas y correr a la puerta. Olvídate de tu carro. Olvídate, lo primero es la vida. Y después veremos. Y además la segunda cosa, no se puede minimizar lo que ha sucedido porque el humo es lo que mata en un incendio. No te mata el fuego. El fuego viene después por ti y te consume. Pero primero te ahogas. Te mueres ahogada, asfixiada. No te mueres quemada. Entonces, hay gente que ha recuperado a sus pobres familiares de un incendio y no puede creer porque les entregan un cuerpo completo, entero. Y dice, ¿y aquí qué pasó? ¿No está quemado? Nunca se quemó, murió asfixiado. Entonces, la humareda no es algo para que así nomás ya pasó y que aquí no pasa nada. No, si tú tienes un ducto mal construido, mal limpiado y tienes una humareda espantosa, tienes un problema y tienes que reconocerlo. Y a todos nosotros, por favor, a todos los que van a Mesa Redonda, aléjense de estos sitios que tienen 88 enchufes juntos, ¿ya? ¿No? Esas cosas largas de enchufe con 7 prendidos, eso explota, eso hace cortocircuito, aléjense de ahí. Y así de repente si se alejan ustedes, los comerciantes aprenden que esa no es la manera de exhibir sus productos, ¿no es cierto? Y todos siempre aléjense de las aglomeraciones. Traten de... A mucha gente contra la pared. De allí que la recomendación que ayer dabas era buenísima. O sea, ir lo más temprano posible para evitar que por la tarde, que está todo el mundo... Señora, en ya centros, usted debe estar... Ya, si usted me está escuchando mal, ya debe estar con audífono nomás. Claro. En su celular. Si usted está saliendo ahorita a hacer compras, salga ahorita. Ahorita que hay menos sol. Y a las 11 de la mañana, 2 horas usted ha concluido. Y si no termina hoy día, termina mañana. Pero no salga a las 2, 3 de la tarde. Ahora, claro, mucha gente dice, pero yo trabajo, pues a las 5 de la tarde es la única hora que puedo. Ya, pues, pero ahí avanzas como procesión. Y no avanzas, pues. ¿Ok? Así que mucho cuidado. Ahora, yo sé que es tarde, ¿no? Pero yo siempre compro los regalos de Navidad en octubre, pues, ¿no? Te juro. ¿Tan temprano? En octubre. Sí, después en diciembre no tienes ni plata, ni tiempo, ni ganas. No compras juguetes. Juguetes, claro. Juguetes también. Juguetes, hasta hay descuentos. Claro. ¿Ya? Ahora, he tenido que ir a comprar por una emergencia unos adornitos de Navidad, por eso que tuve que ir a estos sitios. Oye, en Sodimac ya te los dan 4x1. Las luces, ¿ah? Sí, ya, no queda nada, pues es como si hubiera pasado las langostas, ¿ya? Sí. Las langostas sobre el sitio. Entonces, tú más o menos tienes que ir ahí reconstruyendo. Entonces, claro, mi hija me decía, mamá, ¿quién compra adornos de Navidad pues el 20 de diciembre? Nadie, pues, ¿no? Ya todo el mundo los compró. ¿Ya? Pero sí, mi consejo es, vayan muy temprano, o sea, noviembre, ¿no? Y si son así amas de casa, esas así bien previsoras, la próxima semana rematan todo lo de Navidad. Uy, datito. Claro, Sí. pues. Por lo menos lo que queda, ¿no? Lo que queda, que será entre lo que escoge, pues. Sí. Pero te lo rematan. Porque ¿quién va a vender un árbol de Navidad en enero, pues? Nadie. Entonces, lo único que quiere la tienda es salir del stock. Claro. Y tú te lo guardas bien bonito. Y el próximo año, por 20 soles, tienes el mejor árbol del barrio. Te paso el dato. ¿Ya? Por lo menos en las tiendas grandes, ¿no? Ahí quieren salir del stock. En fin, comprando árboles de Navidad el 25 de diciembre, no, el 28 de diciembre, el Día de los Inocentes parece una sentada, pero les digo, sale más barato. ¿Ya? Yo hasta tips económicos damos en este programa. A pensar más. Sí, y en provincias igual, a todos nuestros amigos que nos escuchan en Chimbote, el equipo, esos malls grandes que han abierto, esos quieren deshacerse del stock. Entonces ustedes espérense que pase la Navidad, las fiestas, todo, y se rematan todo. Claro, lo ha manoseado todo el pueblo, no importa, ¿ya? Pero, de verdad, desde la bolita de Navidad más manoseada del mundo, no importa, ¿ya? Pero baratísimo. Bien. Listo. Nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana, mañana con más. Cuídense mucho, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Tola, por ejemplo, lo han estado atacando. Siempre hay pues unos miserables, pero repiten y repiten. ¿Y saben qué pasa? Una vez que explicas, una vez debería bastar, ¿no es cierto? Claro. Pero no, ya cuando te vuelven a atacar, ahí hay que bloquearlos o eliminarlos, porque ya saben la verdad. No es una persona curiosa que de buena fe está preguntando. No. Porque ya la explicación existió. Raúl Tola trabajó para Canal 7, TV Perú, durante 3 años y medio en un programa público,
que además donde hacía entrevistas de carácter cultural. Raúl es un escritor, además de periodista. Entonces, han sumado todo lo que le pagaron durante 3 años y medio de conductor, te puedes imaginar, Modus operandi, como si 3 años y medio, igual que con mi hija, como si fuera todo pagado un solo día. ¿Ya? Entonces, Raúl todo le ha dado 400.000 soles del Ministerio de Educación. Primero, TV Perú pertenecía a PCM, no pertenecía al Ministerio de Educación. Segundo, él no conoce a Saavedra, él lo conoció la semana pasada, igual que yo, que lo conocí hace un mes. Pero ¿qué nos hacen perder? Nos hacen perder tiempo. Yo creo que en cierta forma sí es una pérdida de tiempo contestar agravios, pero por otra parte, el agravio, ¿no es cierto?, creo que también presenta al agraviador como lo que es, al difamador como lo que es. O sea, hay que dejar, a veces, yo trato de bloquearlos e eliminar comentarios, pero de vez en cuando dejo algunos en mi blog también, para que la gente vea qué tipo de persona tenemos. Por ejemplo, ayer he tenido yo un comentarista, dice ser mujer, no lo sé, no conocemos, que dice que yo no puedo comulgar, por ejemplo. ¿Qué? Sí. Que por qué, si me parece mal la foto de Cipriani, ¿por qué voy a comulgar a una iglesia grande? Donde hay gente. O sea, acá en Santo Domingo hay gente. ¿Y a qué tribunal eclesial es? No sé, no tengo ni idea de su conciencia, ¿no? Entonces, yo le dije, voy a dejar esto porque quiero que vean cómo los fujimoristas creen que son los únicos con derecho a libertad de culto. Los demás no tenemos derecho a libertad de culto. Y es así, pues, la vocación autoritaria. La vocación autoritaria es aquella que cree que tú eres el único que tienes derecho a la libertad de expresión, el único que tienes derecho a la libertad de culto, a la libertad de asociación, ¿no? Hay una ONG que no es la tuya, entonces es una ONG maldita, ¿no? El que defiende derechos humanos que no son los tuyos, porque los tuyos sí valen, pero los del otro no, y así sucesivamente. Y podríamos ir hablando de este tema por horas. Y ha sido la vocación autoritaria, digamos, permanente, ¿no es cierto?, que ha tenido el fujimorismo. Y yo lo he dicho, todo el año pasado Keiko Fujimori trató de dar una imagen positiva en Harvard, lo hizo, y me parece que lo hizo bien, y resultó ser una farsa. O sea, lo que queda de esa imagen positiva, tolerante, desapareció. Y sigo creyendo que el presidente cometió un error de buena fe. Por eso he dicho, lo agarraron de pavo. ¿A quién lo agarran de pavo? Al bueno, pues. Al que es bueno, ¿no? Porque al que es malo no lo agarran de pavo nunca, pues es vivazo. Entonces lo llevaron a una reunión que supuestamente era privada, le tomaron fotos, las distribuyeron, ¿no es cierto? Y en las fotos no lo favorecen, ¿no es cierto? Y además utilizaron un acto de devoción personal como un acto público. No me parece correcto, ¿no? Dice, ¿qué tiene de malo tomarse una foto? Yo no me tomo selfies cuando voy a misa, no sé ustedes, ¿no? Se supone que normalmente la iglesia te pide apagar el celular porque Dios no te va a llamar. Está clarísimo. Durante no va a sonar tu teléfono y decir, aló, soy Dios. No, eso no va a suceder. Apaga tu celular porque no molestes a los demás, además. No, pero es que es normal. Una misa evidentemente conmemorativa, ¿no es cierto? Es un hecho noticioso. Pues. Así es, Claro. ¿no? Como hemos tenido acá las misas por los 800 años de la fundación de la Orden Dominica, obviamente, ¿no? Y evidentemente la Orden desea guardar registro también. Pero eso es una cosa colectiva, ¿no? No es yo sentado ahí para que me vean, salvo que esté haciendo mi primera comunión o me esté casando, ¿no? Como nuestra fotógrafa, que yo creo que se va a casar y no nos quiere contar la verdad. No creo, me parece que se va a casar, no nos ha contado la verdad. Bueno, si no te vas a casar, hijita, vas a casarte pronto, ¿ya? Porque te han dejado regia, ¿ya? Y los interesados pueden venir acá a Camaná. ¿Cómo se ríe? Camaná 1.20, ¿no? 1.70. Camaná 1.70, por favor. Pregúntenme a nuestro camarógrafo. En fin. Bueno, entonces hoy día el presidente Kuczynski va a seguir conversando con los demás grupos políticos porque ya tampoco les puede hacer pues un desaire, obviamente. No puede ser que salir a buscar reuniones. En plena época navideña. No tiene mucho sentido, la verdad, ¿no? Entonces ayer en el escándalo decía, sí, le hemos hablado de este proyecto, de este otro proyecto, que de repente causa oposición o no causa oposición, ¿no? Pero que no era el tema. O sea, lo que quiere el presidente de la República es que lo dejen gobernar. Y para eso necesita que no le estén censurando a los ministros cada 3 meses, ¿no es cierto? Y el problema es que para marzo, ya creo que se le escapó a alguien que censuran a otro más, ¿ya? Entonces, ya pues, lo que quiere el presidente es que lo dejen gobernar. Y ya lo sometieron a todas las humillaciones posibles.
¿no es cierto? Pero bueno, ser humilde no es tampoco un defecto, ¿eh? Es una gran virtud, por el contrario. Hoy día el Papa, se ha sabido, no sé si has leído la noticia, que necesitaba zapatos. Ah, cierto, que se fue a una zapatería él mismo, una zapatería ortopédica. Si no me equivoco. Ortopédica Sí, 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 especial claro. para sus pies, como corresponde a un hombre de 80 años, puede ¿Cómo necesitar unos estará zapatos ese zapatero? ortopédicos. Y Imagínate ver al Papa en la puerta de tu tienda. Imagínate, entonces el Papa dijo, necesito zapatos, me voy al zapatero. Miren, el Papa puede hacer que todas las zapaterías de Roma le manden un encargado, ¿no es cierto?, a su oficina a medirle el pie, ¿no es cierto?, a que le tomen plantilla si quiere, y que se arrodillen mientras se la toman. Y no, el Papa dijo, necesito zapatos, que los cambia muy poco, porque dice que le gustan los zapatos viejos porque son cómodos, lo cual tiene toda la razón. Es verdad, sí. Es un hombre muy práctico, pero al filtrarse esto a la noticia, porque esto se filtra, obviamente, ¿cuál es el mensaje que está tratando de dar el Papa? Es que un hombre de 80 años todavía es capaz de ocuparse personalmente de sus cosas y que no necesita que lo atiendan, que pueda atenderse muy bien solo y que lo dejen comprar sus zapatos tranquilo. Eso es un acto de humildad. Eso es un acto de humildad. Le está diciendo a los 5.000 obispos que hay en el mundo, oiga, cada uno tiene la posibilidad de hacer sus cosas, ¿no es cierto?, personales, solo. Y así a todos los, he leído, son 400.000 sacerdotes en el mundo, también. O sea, y que de hecho lo hacen, ¿se dan cuenta? Pero muchas veces, ¿no es cierto?, hay personas dentro de la iglesia que quieren tener una corte, ¿no es cierto?, de aduladores o de personas que les sirvan. ¿No es cierto? Cuando tú estás sirviendo a los demás y a Dios, ese es tu trabajo. Entonces el Papa se fue a comprarse sus zapatos y se fue seguramente muy contento, porque no hay nada como comprarte los zapatos pues personalmente, probártelos bien, claro, que te midan lo que necesites y que el zapatero te haga exactamente lo que necesites, ¿no es cierto? Porque nuestro Papa, como ustedes saben, está muy bien de salud, pero tiene 80 años, ya cumplió 80. Y esa es una edad hoy que ya no es tan vieja como antes, ¿no? Qué locura, pues, ¿no? Hoy sí. Antes un hombre de 80 años pues era un anciano, como dicen los, en el sentido de decrépito, ¿no? En ese sentido, el Papa justo un día previo había hablado con niños de Acción Católica y a ellos les había pedido que tomen atención al consejo de los abuelos, revalorizando al adulto mayor de todas formas, ¿no? A mí me parece importantísimo. Claro. Las personas que tienen la suerte de tener abuelos, por ejemplo, en esta época navideña, yo siempre preguntaba cómo eran las navidades antes. Sí, pues. ¿No? Entonces es muy interesante. Yo ya no tengo a mis abuelos, y la verdad es que mi última abuela vivió hasta que yo tenía 30 y tantos años, ¿no? Pero tengo una gran amiga como Patricia del Río, que su abuela tiene 100 años, vive, ¿sí? Y fue a votar. Wow. ¿No? Fue a votar. Mi abuela también, hasta el final, hasta los 90 y tantos años iba a votar. ¿Cómo como serán esos diálogos entre Pati y esa abuelita? Conociendo a Pati como es. Claro, entonces los abuelos te pueden contar muchas cosas. Yo misma a veces le cuento a mis hijas cosas de cómo era Lima cuando yo era chica, que les parecen sorprendentes, sí, ¿no es cierto? Imagínense lo que sus abuelos les pueden contar. Y en el caso de mis hijos tengo la suerte de tener a los 4 abuelos vivos, o sea que imagínense qué Navidad más bonita que tener a todos tus abuelos vivos y bien de salud, no solamente vivos y bien de salud. Por eso hoy vivir 80 años no es tan complicado como era antes, pero sí hay que seguir algunos consejos de salud para que nos duren un poquito más, ¿no? Un tiempo extra. 80 años y plena actividad. Y plena actividad, y plena actividad, muy en todas las cosas de la iglesia y haciendo reformas muy importantes, de verdad, muy importantes. O sea, lo que el Papa nos ha traído en el año de la misericordia es algo que los católicos esperaban hace mucho tiempo en la iglesia, que es acompañamiento y compasión. Que la iglesia no es solamente represión, ¿no? Es solamente castigo, ¿no? También es perdón, acogimiento, ¿no es cierto? Y la misericordia es eso, y eso ha sido una gran reforma para la iglesia, pero una gran reforma. Y ha habido cosas interesantes este año que se van a mantener, como que cualquier sacerdote pueda perdonar el pecado de aborto, cualquier sacerdote lo puede hacer. Antes no se podía, tenía que ser un sacerdote encargado por el obispo o el obispo mismo. Y cosas así que acercan a las personas a Dios, no las alejan de Dios. A mí siempre lo que les digo a todos los organizadores de las marchas por la vida, y a mí no me van a decir que no estoy a favor de la vida, porque sería ridículo, porque mi testimonio es personal, es que lo que siempre se olvidan es de la madre que tuvo que abortar
por causas probablemente espantosas y que no le tienden la mano a ella. Esa marcha debería servir para tenderle la mano a la mujer que abortó, no para excluirla, no para decirle maldita, atrás Satanás, sino para decirle ven, entiende lo que has hecho y no lo vuelvas a hacer, como decía Cristo a la mujer adúltera, no lo vuelvas a hacer, que es lo más importante. Pero en fin, ya hemos terminado hablando del Papa en esta Navidad y vamos a hacer una pausa porque regresamos con el juez San Martín, que ya está con nosotros, juez supremo de la Corte Suprema de la República, que también ha sido víctima en estos días de algunos, ¿cómo diríamos?, dislates de otras personas que de nuevo están con el tema de la sentencia Fujimori, que los derechos humanos son una porquería, que no sirven para nada, no entendiendo que son los derechos universales del hombre, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa y volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana, 22 minutos. Continuamos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estamos en vivo y en cadena. Y estamos con una visita muy especial. No siempre tenemos con nosotros a un juez de la Corte Suprema del Perú, así que atentos a todos nuestros amigos en la cadena nacional. Está con nosotros el doctor César San Martín. El doctor San Martín, como ustedes saben, ha sido presidente de la Corte Suprema y un hombre que se hizo muy conocido a través de su carrera judicial por haber sido el presidente del jurado que condenó a Alberto Fujimori a 25 años de prisión en el caso de graves violaciones a derechos humanos, en el caso Barrios Altos y La Cantuta. En las últimas semanas, el doctor San Martín, no es la primera vez que sucede, pero vuelve a suceder, ha sido víctima de ataques verbales. Se realizó una reunión en el Congreso, auspiciada por el congresista Donaire, que parecía un espacio pues de diálogo y de en fin, ¿no? de intercambio de ideas. Invitaron al doctor Villestein y ahí se armó, según los presentes, algo que no debe haber sucedido nunca, ¿no es cierto? Un intercambio verbal inaceptable. Doctor San Martín, gracias por estar con nosotros. Cuéntenos qué pasó en el Congreso. A ver, el señor Donaire concurrió a mi despacho y me solicitó que intervenga en un evento de corte académico y para juzgar, para analizar el cometido de la Comisión de la Verdad, considerando de que era un congresista nuevo de acción de APP y como quiera que su hijo es profesor de la Católica, al igual que yo, pues le dije con mucho gusto. Y bueno, no hice nada más. El día que me tocaba, fui y me encontré con toda una lógica fujimorista muy, muy extendida. Y es más, cuando ingreso al evento, al salón, era pues todo un coro fujimorista muy fuerte y de los sectores más duros. Uno inclusive llegó a decir de que el Grupo Colía no existía, nunca existió. Y me hicieron hablar primero. Claro. Hablé en términos generales y con una línea desde luego favorable a la Comisión de la Verdad. Y luego le tocó a Villestein, como siempre, y en vez de realizar una presentación en las líneas que correspondían, se dedicó, como siempre, también al ataque personal. Y todos no tanto los expositores, que una línea era contra la Comisión de la Verdad, es su posición y eso yo no tengo por qué. Si es argumentativa, no es... No, ningún problema. Y luego los expositores, los del público, que en verdad 3 o 4 de ellos me mencionaron personalmente y me atacaron, hasta me dijeron algunos de ellos que me iba a quemar en el infierno, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, primero a Villestein, antes que se vaya, yo le dije, quédate. Si me has atacado, tienes que escuchar mi respuesta. No, se fue porque tenía que hacer otra cosa. Pero esa es su línea lógica y el día anteayer empezó nuevamente con los ataques personales. Esa es una idea que me llama mucho la atención, pero que entiendo. Yo considero que cuando las personas no tienen ideas, ¿no es cierto?, atacan a personas. Cuando tú tienes ideas, atacas ideas. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta
A pensar más con Rosa María Palacios. Muy buenos días a todos, ¿no? Todavía sí, son 7:59, empezamos un minuto antes. No, hemos madrugado. Hoy día, madrugado. Y bien, Eduardo. Y así se debe vivir la Navidad, señores. Bien tempranito, usted se levanta todos los días previo al 24, porque si no se le hace tarde, hace más calor, ya Sí. no termina de hacer sus cosas. Avance con nosotros temprano en la mañana. Ahora sí, 8 en punto de la mañana. Estamos al aire desde Radio Santa Rosa en Lima, transmitiendo a todo el Perú a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Sodomco, con, las noticias trágicas navideñas, clásicas, ¿no? Ayer un amago de incendio, que no fue incendio, sino humareda, según Jockey Plaza, en Lima, pero que causó ciertamente pánico. También, por supuesto, el desarrollo de la noticia que dimos ayer durante la mañana. Son 12 los fallecidos en la Policía Nacional en un accidente de tránsito, la verdad lamentable, ni siquiera en una acción de servicio, sino en un accidente trágico, ¿no? Y el presidente de la República se pronunció sobre el tema, señalando que si hubieran ido en un camión propio, portatropas nuevo, de los que tienen, dice, guardados, y no en un bus alquilado, seguramente en malas condiciones, pues otro hubiera sido el desenlace. También, además de la muerte de 12 agentes, hay un número considerable de heridos, así que hay más en esa noticia y se va a seguir tratando en estos días. El tema de las reuniones políticas Así es. ha continuado, y la verdad que es un poco, penoso, ¿no? Porque el presidente no tiene ningún problema con la bancada de Acción Popular, ni con la Prista, ni con la del señor Acuña, ni siquiera con la bancada de izquierda, que en los temas económicos siempre va a votar distinto al gobierno, ya lo sabemos, ¿no es cierto? Pero que en los temas políticos va a apoyar en aquellas medidas que sean anticorrupción, pro derechos humanos, etcétera, ¿no? El problema ahí con la bancada de izquierda es con quién se reúne, ¿no? Con Marco Arana, con Verónica Mendoza. ¿Con cuál de las facciones que hay en estos momentos? Claro, porque fíjate, ahí hay una cosa complicada. Sí. Al él haberse reunido con Keiko Fujimori, no se reúne con congresistas, se reúne con jefes de partido. Claro. Entonces, ayer han ido del partido Acción Popular varias personas, no una. Debería reunirse con Alan García, ¿no es cierto? Aunque él ha renunciado a la presidencia del partido. Entonces, el secretario general es Omar Quesada y Jorge del Castillo, ¿no? Supongo. Y ayer le preguntaron quién va a venir, pero bueno, todos, dijo, como si no fueran muchos, la verdad. Y finalmente con Verónica Mendoza, ella es la candidata, fue la candidata de Frente Amplio, pero ella está inscribiendo un nuevo partido y Marco Arana tiene el suyo propio. Así que me imagino que irán los dos, Verónica Mendoza por un lado, y también tendría pues que recibir a Goyo Santos, ¿no? Pero tendría que ir a buscarlo a la cárcel, me imagino, ¿no? ¿Está libre? Sí, claro. ¿Ah, ya salió de la cárcel, Claro. Goyo Santos? Sí, Goyo está libre. Ah, tienes razón, Claro, está libre. durante la campaña estuvo preso. Sí. Después Es lo dejaron cierto. en libertad, pero todavía no lo han sentenciado. Lo han dejado en libertad por exceso de carcelería, Exactamente. pero no está sentenciado aún. Y, en fin, hoy día los periódicos traen una portada, la de la República, que me ha hecho gracia. Parece que Edgar Alarcón, Contralor General de la República, ha dicho tanto ruido por 5 milloncitos, y se refiere al tema de las computadoras compradas por el Congreso de la República, en donde no hay, dice, responsabilidad de la señora Luz Salgado, ni tampoco el señor Chevasco, ni de nadie. Es el funcionario de la OGA el encargado. Bueno, muy bien. Si es así, ¿por qué no aplican el mismo criterio para el Ministerio de Educación? Donde censuraron al ministro cuando el ministro explicó exactamente lo mismo. Le dijeron, no, usted es el responsable político. Antiguamente, tú sabes que cuando las mayorías no estaban tan claramente establecidas, por ponerlo de alguna manera, se podía censurar al presidente de la mesa directiva. Tan es así que a Marta Hildebrand la censuran, acuérdate, en el año 2000, por no convocar al Congreso. Claro. Porque había decidido no convocar al Congreso, porque si lo convocaba caía. Entonces, el Congreso se autoconvoca, la censura, nombran a Valentín Paniagua presidente del Congreso y luego él es el presidente de la República. Entonces, ¿sí se puede censurar una mesa directiva al presidente de la mesa directiva? Sí, por supuesto que sí. Claro, no hay los votos, pues. Pero podrían presentar pues, siquiera la moción, ¿no? Digo yo, si quieren realmente marcar pues su territorio, ¿no? Es decir, no nos ha gustado lo que ha sucedido. Pero en fin, ni eso hay. Hay toda una discusión. Hoy día nos va a visitar un juez muy importante, el juez César San Martín.
hay toda una discusión sobre la mermelada y los periodistas. Una entrevista muy interesante a Raúl Tola, publicada ayer en un portal de noticias Altavoz, da cuenta de una arremetida contra personas que tienen un punto diferente de vista al fujimorismo y que sustentan con argumentos lo que ellos creen, igual que yo, que puede ser la amenaza de una vocación autoritaria en el Perú. Lo sostuve en la campaña y lo sigo sosteniendo hoy. Creo que el fujimorismo tiene una vocación autoritaria y que la censura del ministro es justamente una prueba de esa vocación autoritaria. Pues a todos los que tenemos esta posición legítima, se nos acusa de mermeleros, se nos acusa de ambiciosos de poder, ¿no es cierto? De algo así como de no querer que el Perú surja, como decían en campaña, de estar llenos de odio, ¿ya? Miren, la palabra odio es una palabra muy fuerte, ¿no es cierto? A los niños hay que enseñarles desde chiquitos a no usarla. Mamá, te odio. No, hijito, esa palabra no se usa. No estás de acuerdo conmigo, te molesta mi decisión, pero esa palabra no se usa porque es un sentimiento muy poderoso. El odio es un sentimiento de destrucción hacia el otro, el deseo, ¿no es cierto?, de casi el aniquilamiento del enemigo, ¿no? Entonces, yo creo que el fujimorismo ha banalizado la palabra odio, la usa para cualquier cosa. Es que nos odian, ¿no? Nadie te odia. Lo que sucede es que no están de acuerdo con la vocación autoritaria de tu agrupación política. Y la vocación autoritaria de tu agrupación política, discúlpenme la interrupción, ¿ya? Discúlpenme la interrupción, acaba de aparecer nuestra fotógrafa y no sé qué le han hecho, pero es otra persona. Ahora, el que te lo hizo, le hizo un favor, ¿eh? Aracho, te ha dejado regia. Así te pones por Navidad. Qué bárbaro, tendrían que ver el antes y el después. Esto es como para mandarle a esos programas de televisión que hacen estas cosas, pero de verdad, ¿qué te hicieron? Fashion Emergency acá, pero qué bárbaro, regia quedaste. Y ella que quería pasar desapercibida por llegar un poquito tarde, mira tú. Ha llegado tarde y ha entrado un peinado regia, con un corte nuevo, con otro color, con otra... ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Te vas a casar? No, todavía. Bueno, está para casarse, ¿ah? Ya. Paréntesis, porque me dejó muda nuestra camarógrafa. Nada, contarles esto, que a Raúl pausa, no se pierdan esta entrevista en todo el Perú, no se muevan, porque esta es una corriente que está buscando ¿qué? Eso es lo que tenemos que averiguar. ¿Qué está buscando? Desacreditar nuevamente al juez San Martín, desacreditar la sentencia emitida contra Alberto Fujimori. Obviamente, pues, la inimputabilidad de Alberto Fujimori, que salga libre porque ha sido mal juzgado, ¿no? Desacredito a los jueces, desacredito la sentencia, entonces el hombre sale libre. Que me parece que es el plan clarísimo de un grupo de fujimoristas. Vamos a la pausa y regresamos. Hay gran expectativa con esa entrevista, por cierto, lo estoy viendo ahorita en las redes sociales. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, y seguimos conversando con el doctor César San Martín de esta arremetida. Bueno, obviamente el fujimorismo hoy está celebrando un triunfo. Han censurado a un ministro y han logrado que el presidente de la República vaya fuera de Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, ni siquiera en su casa, a una reunión privada que luego se hace pública con la jefa del fujimorismo, que no le ofrece absolutamente nada, ¿no? Y que dice que ellos tienen una forma de hacer política diferente, lo cual, claro, nos ha quedado a todos bastante claro. Entonces, el problema aquí es que lo que estamos viendo desde afuera, y no es que seamos paranoicos, es una arremetida. Llevar al doctor San Martín al Congreso, a una reunión donde lo van a insultar, le van a decir que su sentencia no sirve para nada, ¿no es cierto?, que todo es prevaricato, que es corrupto, que es mentiroso, que trabajó para Fujimori, que es caviar, etcétera, etcétera, no es casual, pues, doctor. O sea, eso obedece a una estrategia. Y que toda esa sesión haya sido publicada en un diario local, en el Diario Expreso, donde por supuesto no figura su respuesta, porque usted pidió el uso de la palabra al final para contestar los insultos, eso no figura. Eso obedece a una estrategia. ¿Estoy mal yo? No, es absolutamente claro. Ya, para usted también. Acá hay una estrategia, primero, que intenta un desprestigio específico, intenta identificar sobre la base de este concepto de caviar
como un supuesto muy típico de las lógicas populistas de derecha, ¿no? Los caviar por un lado y todos los demás. Claro. Lógica populista clarísima. Siempre tiene que haber un culpable, ¿no? O sea, Un culpable único, claro, y los demás son todos los buenos. Claro, para Están- Hitler, es como para Hitler fueron los judíos, ¿se dan cuenta? Para Trump ahora son los musulmanes y los latinos. Bueno, para este grupo fujimorista son los caviares. Los caviares. Entonces a los caviares hay que matarlos. Y ni siquiera pueden definir lo que es un caviar, porque no hay una definición clara. O sea, caviar es el doctor César Martín, pero también la señora Verónica Mendoza, y caviar soy yo. O sea, todos los que nos oponemos a estilos de gobierno autoritarios somos caviares. Es decir, somos democráticos, pues. Ese es el tema. Entonces, el valor democracia, que fue lo que ofreció Pedro Pablo Kuczynski en el debate final, defender, recuerdo a todos, es el que se antepone al valor autoritarismo. ¿Qué propone el autoritarismo? Que las libertades individuales sean restringidas más de lo que se permite constitucionalmente. Entonces, lo que yo decía más temprano, yo no tengo derecho a la libertad de culto, por ejemplo. ¿No es cierto? O los otros sí. O yo no tengo derecho a la libertad de expresión, los otros sí. Ahora, ojo, la libertad de expresión, como lo enseñó el doctor, y todos los abogados lo saben, no es un derecho ilimitado, como ningún derecho lo es. Ningún derecho es ilimitado. Entonces, si el honor y la buena reputación de una persona es el límite al derecho a la libertad de expresión, tengo que respetar ese límite. Y si la ley me ordena a mí como magistrado tener decoro, yo tengo un límite legal impuesto a mí como magistrado que no me permite hablar abiertamente de lo que me dé la gana, insultando a todo el mundo y desprestigiando las sentencias de mis colegas. Porque bueno, si vamos a desprestigiar sentencias, ¿qué le pareció la sentencia de Diario Chicha, de Biestein? No, absolutamente irrazonable, como también aquella que él quiere ocultar ahora con esta propaganda, el autobombo que se está haciendo, que es el tema de la trata de mujeres. ¿Ah, sí? Oye, Tremendo, dijo que no hay trata. esa concepción es asocial y es un espanto. Claro, que la prostitución es un negocio lícito, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál trata? Y se trataba de una menor de edad, que claro, cuando llega a la Suprema, por supuesto, ya era mayor de edad. No, interesa cuando los hechos. Así es. Pero dice, bueno, no. La prostitución ha habido toda la vida, hijita, o sea que es un negocio, tú tranquila nomás. Adelante. Oiga, estamos hablando de menores de edad, que son reclutadas de mala manera. No. Y ahora él dice que no dice lo que dijo. No, menores de edad. Y lean la sentencia de primera instancia. Así es. Y lean la de él, para que vean en rigor lo monstruoso de sus concepciones jurídicas. Claro. Pero más allá de eso, sus tesis son opinables, las mías también lo son, pero ambos estamos, desde luego, en el marco del respeto a la ley. Y sobre esa base es que tiene que discutirse. Inclusive ha tenido el atrevimiento de públicamente, pese a que me ve todos los días, de retarme en diario, en la radio, a un debate público. Bueno, yo no me corro. Pero la ley, pero supongo que la ley no les permite hacer eso. Claro, de esa forma, pero en fin, que se siente conmigo, que se module, que respire y que luego conversemos sobre este tema. Jurídicamente el espacio es muy amplio y hay diferentes posiciones. Lo que interesa mucho es, al final de cuentas, si cada posición respeta los valores constitucionales o no. Claro. Afirma correctamente las directivas de la ley. Y en su caso democracia. ha sido Chavín de Huántar es un tema, el otro tema es obviamente la sentencia de Alberto Fujimori. Por supuesto. Que también se trató en este evento congresal. No, él dijo de que no había delito y de que aquí sencillamente es una omisión. Y bueno, eso fue lo que encendió la gratitud y hasta el paroxismo de todo el público, ¿no? Que aplaudía a rabiar. A rabiar, ¿no? Me pareció a mí algo absolutamente impropio, pero bueno, esa posición. Es que, doctor, hay cosas a las que uno no va, ¿no? Sí, claro, pero yo no sabía, obviamente uno puede decirse por qué fui. Y es como le explico. Después yo me desentendí. No pensé nada más, estaba en otras cosas, trabajando intensamente varios casos que tenía, porque en estas fechas
tenemos que acabar, que cerrar. Nada más, doctor. Estoy abocado a mis cosas. Además, lamentablemente, hay una huelga de trabajadores administrativos del Encima Poder de Judicial que tiene todo parado. O sea, los jueces no paran, pero la administración de justicia es terrible, sí. es terrible. Te- Y estamos hay- en una huelga que aún no se soluciona. Y el gobierno todavía no contrasta ideas. Cuando no tienes ideas, atacas personas. Nosotros no deberíamos admitir nunca, en ningún debate académico, periodístico, profesional, el argumento ad hominem. ¿No es cierto? Lo que se llama el hombre es, ¿no es cierto? El argumento. No, el hombre no es el argumento. La idea es la idea. ¿No? La idea es discutir si la Comisión de la Verdad era oportuna, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es discutible. Ya yo puedo decir, no era el momento, había otro conflicto en el BRAE, han debido esperar, o no es oportuna porque llegó tarde, debió darse unos años antes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo no puedo decir es, el señor Wittgenstein o es un fanático, o es un miserable, o va a arder en el infierno. No, eso no se puede decir, son argumentos ad hominem. No estoy diciendo nada, estoy diciendo que descalifico a la persona por ser persona. Esa es una grave Y hay un violación. Esa es una también, grave violación de los derechos humanos, además. En esa línea, decir cofradía de caviares. Les encanta. esa Todos palabra. son caviares. Mermeleros Nadie ahora. ha definido exactamente qué es caviar. Lógica ideológica, lógica política, exactamente quién es pro caviar, filo caviar, post caviar. No, yo Nadie sabe eso. yo soy peor todavía, yo soy fujicaviar. Usted también, por si acaso. No. Porque como usted fue juez en la época del fujimorismo, también pues. Bueno. También, todos son fujicaviar. Él ahora me dijo, creyéndose muy chistoso, ¿no? Me dijo San Nanín. ¿Qué cosa? Como yo le puedo decir en esas líneas que no son aceptables, yo le puedo decir también Fugiestén. Claro. Pero, ¿qué sentido tiene? Ahora, la ¿Qué pregunta lógica es, tiene? La Nada. pregunta es, yo recuerdo, porque yo soy alumna del doctor San Martín y alumna de la Universidad Católica, que en él, y se lo dije al señor Wittgenstein antes de bloquearlo en Twitter, yo recuerdo que en la ley orgánica del Poder Judicial había un artículo sobre el decoro del magistrado. ¿Ese artículo lo han derogado? No, está en la ley de la carrera judicial. Eso es lo que Bien yo decía, en la ley de desarrollada. carrera. Yo lo recordaba porque yo pensé, lo habrán derogado, pues. Porque yo no puedo entender que un juez supremo de la Corte Suprema del Perú, que es ¿cómo les explico? Para un abogado, la instancia más importante de resolución de conflictos del país, dedique su tiempo a llamarte caviarazo, rojete, proterruco en Twitter. O sea, eso no está bien, eso no revela ni siquiera el más mínimo respeto por la ley que rige su propia carrera judicial y su propio decoro. Ahora, la pregunta es, ¿por qué nadie hace nada? ¿Por qué el Consejo Nacional de la Magistratura no hace nada frente a esto? Él alega que tiene libertad de expresión. Pues por supuesto. Uno tiene, desde luego, libertad de expresión. Existe una carrera judicial, existen pautas que gobiernan el colectivo judicial y existen una serie de principios que se deben cumplir para que la carrera judicial se desenvuelva en los más correctos términos. Pero tampoco voy a ingresar yo a juzgar sus excesos, sus excentricidades o su línea política absolutamente es clara, ¿no? El hombre es incomprensible. casi militante del fujimorismo, no lo puede ser por ley, pero es como si lo fuera, porque si uno lee lo que él escribe, me refiero a las redes sociales en las que participa activamente, entonces uno infiere muy rápidamente que tiene un problema con todo aquel que no sea fujimorista. Fíjate, ha dicho últimamente 3 cosas que me parecen particularmente llamativas. Primero, que en el asunto Chavín de Huántar es por decisiones que emití que se persiguió a los comandos. Eso es Algo falso. absolutamente Falso. Al contrario, Se lo repite todo el tiempo la y es decisión que se emitió fue entender que la acción del Estado fue una acción razonable, necesaria e idónea. En tanto fue una respuesta absolutamente proporcional. Al señor Ogura no se le asumió como testigo. su versión no fue asumida bajo una lógica de credibilidad, fue desestimada. Y le digo a él, en el asunto de Tito,
este señor falleció ya estando rendido. Así es, está Es clarísimo. más, y No los hay nada que discutir. testigos que justificaron esa decisión fueron 2 policías del SIN que estaban en la vivienda cercana y que ingresaron. Y a ellos les comunicaron los mismos rehenes. Lo sacaron, lo entregaron y luego apareció muerto. Y hay pericias Sí, claro. del Instituto de Medicina Legal. Entonces, no es que uno haya dispuesto de que persigan a los comandos. Y otra cosa, Además, ese proceso es muy Sí, importante. sí. El proceso fue contra 7 u 8 altos mandos. así es. Y cuando se definió en el fuero, cuál es el fuero competente, la Suprema Corte, diciéndose que yo no estaba, ni él tampoco, dijo, un grupo se queda para la ordinaria y otro grupo a la militar. Y fue la justicia militar la que comprendió a todos los comandos. Claro. Fueron ellos. No fue la justicia ordinaria. Primer gran error sobre el cual quiere montar él una lógica de que él es el único defensor de la democracia. Absurdo. Segundo, en el tema de la aplicación de las leyes o de las normas sobre delitos de lesa humanidad. Siempre insiste que no se debió aplicar esas normas porque el estatuto de la Convención de Roma es de fecha posterior a la comisión de los hechos. ¿Qué se le responde? Señor, el estatuto son para los hechos de competencia material de la Corte, Así es. pero el delito de lesa humanidad tiene una existencia de antes de la Segunda Guerra Mundial y desde antes de la Primera Guerra Mundial. Es una existencia histórica. Entonces, no se puede decir eso. El delito como tal en el Perú no está tipificado, Así es. pero las circunstancias son No. analizables. No, y no solamente eso, sino que la Corte Interamericana ha establecido en la sentencia justamente a Barrios Altos que estos constituyeron graves, ¿no es cierto?, violaciones a los derechos humanos y que por lo tanto, siendo graves violaciones a los derechos humanos, su juzgamiento es imprescriptible. Pero O sea, él por dice los- que es así es. una corte prevaricadora. La Corte Interamericana de Derechos Sí, Humanos, así lo ha dicho. bueno, pues ya se Pero insulta además, pues pero claro, a no los... sabe que el mismo sentido interpretativo lo tiene, por ejemplo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Bueno, cualquier tribunal de derechos Entonces, humanos, cualquier pues. tribunal va a decir- Obviamente, va a decir lo mismo. Exactamente lo mismo. Doctor San Martín, vamos a seguir contestando estas, que podrían ser argumentativas, después vamos a las ad hominem, pero tenemos que hacer una